El viento de Montana en la primavera de 1882 llevaba fantasmas. Aullaba sobre las llanuras abiertas como si arrastrara todo lo que ella había perdido. Dorrane Cahill apretó la correa de cuero de su maleta gastada y bajó del carro de carga que iba al oeste. Sus botas se hundieron en el lodo de la pequeña ciudad ganadera de Dovetel. Su vestido estaba manchado de polvo. Sus manos agrietadas y enrojecidas. Pero sus ojos, azul tormenta y muy abiertos, se mantuvieron firmes mientras caminaba directo por las puertas abiertas del rancho Farnum. No había comido en 2 días. Su última moneda se la había dado al conductor del carro. No le quedaba nada más que su nombre y la voluntad de seguir adelante. Lo vio cerca del corral, tomando un Mustang joven. Su camisa se pegaba a la espalda por el sudor. Rizos oscuros le caían hasta el cuello mientras se movía con control tranquilo. Una mano firme en las riendas, la otra guiando la cabeza temblorosa del caballo. Era alto, de hombros anchos, construido como el tipo de hombre que había sacado su tierra de roca y viento. Cuando desmontó, el caballo aún resoplando detrás, ella cruzó el patio sin detenerse. «Por favor, tómeme», dijo, con la voz quebrada. «Trabajaré gratis. Solo deme un lugar donde dormir y algo que hacer». Él se volvió. Sus ojos se entrecerraron mientras la observaba. El cuerpo delgado, los huecos bajo los pómulos, la forma desesperada en que apretaba la maleta como si pudiera desaparecer también. «¿Tiene nombre, señorita?» «Dorrane Cahill». «Puedo cocinar. Puedo coser. Limpiaré cada rincón de este lugar. Solo, por favor, no me mande lejos». Él la estudió como un hombre que había visto demasiados mentirosos. Luego dio un paso adelante. «Usted es la mujer que he estado esperando», dijo simplemente, como si ya estuviera decidido. Ella parpadeó, el aliento se le atoró. «¿Qué? No voy a tomar su trabajo gratis», añadió él, con la voz más suave ahora. «Pero si ofrece honestidad y corazón, tengo lugar para ambos». Se llamaba Don Fletcher. Y en el momento en que oyó su nombre, algo en el pecho de Verónica se asentó. Primero le mostró la casa de los peones, luego la cocina. El rancho era grande pero callado, con solo unos pocos vaqueros en las cercas lejanas. No tenía esposa, ni hijos, ni nadie esperando. Solo una casa demasiado grande para un hombre y una tierra que necesitaba más manos de las que tenía. Al atardecer, ella ya había limpiado la despensa, remendado 2 camisas que estaban en una canasta y removía frijoles en la estufa como si lo hubiera hecho 1000 veces antes en Missouri, antes de que todo se derrumbara. Él la observó desde la puerta. ¿Siempre trabaja tan rápido? Si me detengo, pienso demasiado, respondió ella, sin levantar la vista. Él asintió como si entendiera. Esa noche se sentó en el borde de la cama en la casa de los peones, mirando por la pequeña ventana. Él le había dado una manta, una comida decente y un techo. Quería confiar en eso, pero los últimos 2 años habían dejado su marca. Su esposo había muerto en un derrumbe minero cerca de St. Louis. Sus deudas se habían tragado la casa. Sus 2 hijos, Mike y Matthew, habían sido llevados a un orfanato de la iglesia cuando ya no pudo alimentarlos. Había intentado recuperarlos, pero nadie daba trabajo a una viuda sin nada. Había venido al oeste porque era la única dirección que le quedaba. A la mañana siguiente estaba levantada antes del amanecer. Bon le pasó café sin decir palabra. Trabajaron lado a lado en silencio, él reparando una cerca, ella ayudando a sostener los postes. Cuando sus manos sangraron, él las envolvió en tela sin preguntar. Cuando tropezó cargando leña, él la tomó del brazo y la sostuvo. «No tiene que romperse para probar nada», dijo. «Tengo que hacerlo», susurró ella. «Es lo único que me queda». Él no discutió. En los días siguientes encontró ritmo. Remendó cortinas, aprendió a montar un poco y ayudó a Bon a clasificar el ganado de primavera. Él hacía pocas preguntas, pero siempre escuchaba cuando ella hablaba. Una tarde, mientras sacaba agua del pozo, se detuvo y miró las colinas. «¿Cree que la gente puede empezar de nuevo?», preguntó.
Bon se apoyó en la bomba, secándose la frente con la manga. Creo que es la única forma en que alguien sale adelante por aquí. Ella sintió, lágrimas picándole los ojos. Esa noche la encontró sentada junto al fuego, las manos alrededor de una taza astillada. Pregunté por ahí, dijo él, dudando. Hay un reverendo en Butte que dirige un hogar para niños. Dijo que conocía a 2 hermanos, Mike y Matthew Hale. Todavía están allí. La taza se le cayó a Verónica. Se rompió en la chimenea. Están vivos, ahogó. ¿Puedo llevarla allí? Ella se puso de pie, sin aliento. ¿Por qué haría eso por mí? Él dio un paso más cerca. Porque nadie debería cargar ese tipo de dolor solo. Ella lo miró, el corazón latiéndole fuerte. Usted es amable. No soy amable, dijo Bon, voz baja ahora. Solo sé lo que es esperar algo bueno. Y creo que podría ser usted. Su pecho se apretó. No supo qué decir, así que no dijo nada, pero tampoco apartó la mirada. Al día siguiente partieron al amanecer. Fue un viaje duro, pero Bon mantuvo el paso firme, siempre vigilándola por el rabillo del ojo. Compartió su carne seca y río cuando ella maldijo las rocas que le cortaban las botas. Cuando acamparon junto al río esa noche, ella se inclinó contra él sin preguntar. Él la dejó. Al tercer día llegaron a Butte. El reverendo los recibió con amabilidad y cuando trajo a los niños, Mike delgado y alto para sus 12 años, Matthew callado y aferrado a su hermano. Verónica cayó de rodillas y los abrazó a ambos. Volví, susurró en su cabello. Lo prometí. El reverendo preguntó si tenía medios para cuidarlos. Bon dio un paso adelante sin dudar. Vendrán a casa con nosotros, dijo. Tengo tierra. Tengo espacio. Y tienen a su madre. Verónica levantó la vista hacia él, lágrimas corriendo por sus mejillas. Usted me está dando todo. No, dijo él, tocándole la cara. Usted es lo que he estado esperando. Y ahí mismo, frente a los niños y al reverendo y al cielo abierto sobre ellos, ella lo besó una sola vez. Pero fue suficiente para decirlo todo. Volvieron con los niños a caballo, la risa regresando despacio a la voz de Verónica. Bon le mostró a Mike cómo tomar las riendas y Matthew se aferró a su cintura todo el camino a casa. Y cuando llegaron de nuevo al rancho Farnum, por fin se sintió como algo más que un lugar. Se sintió como el comienzo de todo lo que había perdido y encontrado otra vez. La primera semana de regreso al rancho Farnum fue callada. Verónica se levantaba antes del amanecer, sus hijos aún acurrucados bajo mantas de lana en el desván que Bon había despejado para ellos. Se movía por la cocina con propósito silencioso, molía café, amasaba masa, avivaba el fuego. Sus movimientos eran medidos, como si temiera que demasiado ruido rompiera el hilo frágil que se había tendido sobre ellos. Mike se quedaba en el porche cuando no ayudaba a Bon con los caballos. Observaba todo, hombros tensos, ojos cautelosos. Matthew se mantenía cerca de su madre, siguiéndola paso a paso y aferrándose a los botones de su falda cuando alguien se acercaba demasiado. Bon nunca preguntaba sobre lo que los niños habían visto o temido. Le pasaba a Mike un trapo aceitado y le mostraba cómo limpiar una silla de montar. Dejaba que Matthew se sentara a su lado mientras remendaba una rienda vieja, dándole al niño la tarea de sostener clavos en su palma pequeña. No hablaba mucho, pero los niños se inclinaban hacia su silencio como si ofreciera refugio. Una tarde, después de que los niños se durmieran y los últimos platos estuvieran secándose, Verónica salió al patio. Encontró a Bon sentado al borde del pozo, jugueteando con la hebilla de su espuela. No saben jugar ya, dijo ella en voz baja. Lo aprenderán. Respondió él, sin levantar la vista. Toma tiempo. Ella cruzó los brazos contra el viento fresco. Sigo pensando que voy a despertar y se habrán ido otra vez. Sucede tan rápido. Un día era su madre. Al siguiente no era nadie. Él dejó la espuela a un lado y se puso de pie. No es nadie, dijo. No para ellos. No para mí. Ella no respondió, pero no se apartó cuando él dio un paso más cerca.
La noche olía a caballos y ceniza y algo vagamente dulce, tal vez manzanilla silvestre creciendo al borde del campo. Un coyote llamó desde más allá de la cresta. Ella inclinó la cabeza hacia atrás y miró las estrellas. No sé cómo descansar, admitió. Incluso ahora, se siente mal. Entonces no descanses todavía, dijo él. Solo quédate aquí. No la tocó, pero el espacio entre ellos vibraba con algo que no había existido un mes antes, algo cuidadoso, algo que elegía su forma. Al día siguiente Bon llegó del pastizal norte con una canasta llena de huevos y una astilla en la palma. Verónica tomó su mano sin dudar, abriéndole los dedos para encontrar el fragmento. Él siseó entre dientes cuando ella lo sacó con la punta de su aguja. Debería usar guantes, dijo ella, limpiando la sangre con una tira de lino. Los uso, dijo él. A veces. Ella levantó la vista. ¿Por qué no hoy? Él se encogió de hombros. No lo pensé. Ella dejó la aguja a un lado. Usted piensa en todo. Sus ojos se sostuvieron más tiempo del que ella esperaba. No en todo, dijo. No últimamente. Esa tarde se oyó martillar desde el lado este del granero. Maike estaba de pie sobre un taburete, clavando dos tablas con cuidado. Bon estaba a su lado, sosteniendo la viga firme. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Preguntó Verónica, limpiándose las manos en el delantal. Maike no levantó la vista. Estamos construyendo un gallinero. ¿Para qué? Gallinas, dijo Bon. Él cree que deberíamos intentar tener algunas. La boca de Maike se curvó apenas. No exactamente una sonrisa, pero cerca. Verónica retrocedió, la garganta apretada. La última vez que había visto a Maike construir algo, intentaba hacer un barquito de juguete con madera de desecho y cuerda. Eso había sido antes. ¿Mantendrá el calor en invierno? Preguntó. Aún no, dijo Maike. Pero lo hará. Bon tocó el hombro del niño. Tiene buen ojo para los ángulos. Igual que su padre. Entonces puede enseñarme algo, dijo Bon. Esa noche encontró a Matthew dormido en la vieja mecedora de Bon, un palo medio tallado apretado en su puño. Lo levantó con cuidado y lo llevó al desván, sus dedos apartándole el cabello de la frente. Abajo, Bon había encendido solo una lámpara. Estaba junto a la ventana, brazos cruzados, mirando la oscuridad. Podría habernos mandado seguir nuestro camino, dijo ella. La mayoría de los hombres lo habrían hecho. No quise, respondió él. No es lo mismo que decir por qué. Él se volvió. Porque entró a mi tierra con nada más que verdad entre los dientes. Porque no pidió simpatía, solo una oportunidad. Porque llevo esta casa llena de silencio demasiado tiempo. Y ahora hay pan en el horno y niños en el patio. ¿Y usted? Se detuvo, la mandíbula apretada. ¿Y yo? Él la miró como si las palabras tuvieran peso. Usted hace que se sienta como un hogar. Ella no lo alcanzó. No todavía. Pero se quedó lo bastante cerca para sentir el calor de su pecho, para ver el subir y bajar de su respiración. El reloj hacía tic-tac desde la repisa. Afuera, el viento movía la hierba débil. No sé cómo volver a ser de alguien, susurró ella. Entonces lo descubriremos despacio, dijo él. Nadie la está apresurando. Ella asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el suelo bajo sus pies se mantenía firme. No volvieron a hablar esa noche. Pero cuando él la acompañó hasta la puerta de la casa de los peones, su mano rozó la de ella, y ella no se apartó. Y cuando se acostó entre sus hijos, sus respiraciones suaves a su lado, cerró los ojos y se permitió creer, por primera vez, que tal vez no tuviera que seguir corriendo. El último hielo se derritió en silencio, goteando de las barandas de la cerca y formando riachuelos finos que se hundían en la hierba temprana. El valle se suavizó con el cambio de estación, y con él llegó un ritmo nuevo, no apresurado, nada en la tierra de Bon lo era nunca, pero constante, tejido de trabajo compartido y comprensión sin palabras.
Verónica estaba en el terreno del jardín detrás de la casa de los peones, mangas remangadas hasta los codos, uñas oscuras de tierra. Presionó el talón de su bota en la tierra y abrió un surco para las semillas de zanahoria que Matthew tenía en la mano. Él se arrodilló a su lado, ceño fruncido de concentración. Parejo, dijo ella suavemente. No muy profundo. Él asintió y dejó caer las semillas una por una, lento como oración. Desde el techo del granero llegaba el martilleo. Bon y Maike ponían tejas nuevas. Maike se agachaba abajo, Bon guiando su agarre en el martillo. No hablaban mucho, pero la espalda de Maike se mantenía más recta que semanas atrás, y desde donde ella estaba, Verónica podía ver cómo escuchaba. Más tarde esa tarde, Bon le pasó un bulto de tela doblada en la mesa de la cena. Los MC Creati lo cambiaron por esto, dijo. Pensé que podría usar algo mejor que lo que ha estado usando. Dentro había 2 carretes de hilo, uno marrón, uno azul pizarra, y un par pequeño de tijeras de costura. Los mangos eran suaves, las hojas todavía afiladas. No tenía que hacerlo, dijo ella, pasando un dedo por el acero. Lo sé, respondió él, tomando un sorbo de su taza. Quería. Verónica lo estudió a través de la mesa. La luz de la lámpara atrapaba las arrugas cerca de sus ojos, la cicatriz tenue en la sien, la forma en que nunca se movía inquieto pero siempre parecía escuchar algo debajo de la superficie. ¿Alguna vez pensó en casarse? Preguntó. Bon no se inmutó. Una vez, hace años. Se fue antes de la primera helada. ¿Por qué? Dijo que amaba la tierra más de lo que podía amarla a ella. Verónica bajó la vista a las tijeras en su regazo. Se equivocó. Él no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Al día siguiente llegó viento y los primeros signos de lupino de pradera a lo largo de la cresta. Bon salió antes del amanecer a revisar la línea de pastoreo sur. Verónica le empacó un bizcocho envuelto en tela y se lo entregó sin mirarlo a los ojos. Estaremos aquí cuando vuelva, dijo. Él asintió una vez y tomó las riendas. Con Bon fuera, el rancho tenía un silencio diferente. Los niños la siguieron en las tareas con nueva energía. Maike inspeccionando las cajas de anidación de las gallinas, Matthew sacando una astilla del poste de la ropa. Verónica se encontró tarareando mientras trabajaba, una melodía que no había pensado en años. Al mediodía dejó que la masa subiera más tiempo del usual y cortó una astilla de panal que había guardado en la despensa. Cuando Bon regresó cerca del atardecer, polvo le cruzaba el abrigo y los flancos del caballo. Desmontó con un gruñido y le pasó a Matthew un pequeño bulto envuelto en papel encerado. Encontré ciruelas silvestres a unas 5 millas, dijo. Pensé que tu mamá sabría qué hacer con ellas. El niño corrió adentro gritando por un frasco. Verónica salió al patio, brazos cruzados. Ha estado cabalgando todo el día y lo primero que hace es entregar fruta. Siempre hace algo mejor de la nada, dijo él. Ella lo estudió un largo momento. No le teme a dar. No, dijo él. Incluso cuando no regresa. Él miró hacia el granero donde Maike acababa de encender la lámpara. Ahora sí regresa. Esa noche, después de que los niños se durmieran y los platos se enfriaran en el escurridor, Verónica salió. Bon estaba bajo el algodoncillo, brazos sueltos a los lados, ojos en las estrellas. Ella caminó hacia el despacio, su mano cerrándose alrededor de la de él. Quiero quedarme, dijo. Él se volvió hacia ella, algo desprotegido en su rostro. Esperaba que lo hiciera. Estoy aprendiendo todavía cómo. Yo también, dijo él. Se quedaron así un largo rato, sin hablar, su cabeza contra su hombro, su pulgar trazando el dorso de su mano. El aire olía a heno cortado y humo de leña, la clase de noche que se asienta en los huesos. Y cuando la besó, no fue repentino ni brusco. Fue lento, como la tierra calentándose bajo nieve derretida, como algo que había esperado lo suficiente para no necesitar apresurarse. Cuando sus labios se separaron, su voz fue callada contra su pecho. Dijo que yo era la mujer que había estado esperando. Él asintió. Todavía lo es.
Y en ese silencio entre palabras, entre los latidos que los habían traído hasta aquí, ella entendió algo que antes no encajaba. El amor podía crecer en silencio, en firmeza, en el espacio donde nadie pedía más de lo que ya se daba libremente. Detrás de ellos, las ventanas de la casa brillaban suaves y doradas, y la tierra se extendía amplia y abierta, esperando la vida que construirían juntos. ¿Y si el mayor miedo no fuera perderlo todo, sino creer que nunca volvería? ¿Y si la persona que más te impide sanar eres tú mismo? Verónica Hall y Don Fletcher vivieron años con esa pregunta clavada en el pecho. Y lo que hicieron con ella no solo reconstruyó una familia, reconstruyó 2 vidas enteras y cambió un valle para siempre. Décadas pasaron sobre Montana como nieve que cae suave y luego se derrite para dar paso a nueva vida. El rancho Farnum siguió creciendo. Nadie del mundo de abajo lo encontraba por casualidad. Los rumores se convirtieron en leyendas, la mujer que llegó sin nada y terminó sosteniendo todo, el ranchero solitario que abrió su puerta a una desconocida, y encontró el hogar que nunca supo que le faltaba. Dentro del rancho, la casa se agrandó. Se añadieron alas con manos pacientes. Una biblioteca para los libros que Verónica seguía trayendo de Butte, un invernadero calentado por estufas de leña para tener verduras todo el año, cuartos para niños que llegaron poco a poco. Verónica dio a luz a su tercer hijo en primavera, cuando la nieve se derretía y los arroyos cantaban. Lo llamaron Elías, por el reverendo que había unido sus vidas. 2 años después llegó una niña, Lily, con ojos como los de su madre y una curiosidad que llenaba la casa de preguntas. Luego vinieron mellizos, Samuel y Emma, que corrían por pastos calentados y aprendían a leer el cielo antes que las letras. Bon les enseñó lo que la tierra le había enseñado, a leer el viento en la hierba, a encontrar agua bajo la nieve, a construir con madera que no cede. Verónica les enseñó lo que trajo de Missouri, palabras que curan, historias que dan esperanza, la certeza de que las cosas rotas se pueden reconstruir, si estás dispuesto a intentarlo con paciencia. La casa se llenó de risas, de dibujos pegados en las paredes, de música que Verónica tocaba en el viejo piano que Bon mandó traer desde Helena. Los niños crecieron fuertes, curiosos, amados. Nunca conocieron hambre ni miedo de abandono. Supieron desde pequeños que tenían padres que eligieron quedarse, que construyeron refugio no solo con madera y adobe, sino con decisiones diarias. Una tarde de otoño, cuando los niños ya eran jóvenes y ayudaban en el jardín y en el establo, Verónica y Bon subieron a la loma sobre el río. Desde ahí se veía todo, pastos verdes rodeados de colinas, la casa creciendo como árbol antiguo, arroyos cantando, niños trabajando juntos abajo. Verónica tomó la mano de Bon. «Mira lo que hicimos», dijo en voz baja. «No solo sobrevivimos. Creamos algo que dura». Bon apretó su mano. «Cuando entraste por esa puerta hace 30 años, pensé que solo te estaba dando un techo por unos días. No imaginé que terminaríamos reconstruyéndonos el uno al otro». Ella sonrió, ojos brillantes. «Y yo pensé que solo buscaba recuperar a mis hijos. Resultó que encontré un hogar y a la persona con quien quería compartirlo». Abajo, Maike enseñaba a Lily a tallar madera para un canal nuevo. Samuel y Emma discutían riendo sobre la mejor forma de plantar semillas de invierno. El rancho respiraba vivo, fuerte, como el lazo que Verónica y Bon habían tejido día a día, callado, sólido, inquebrantable. Bon miró el horizonte. «Algún día los niños preguntarán por qué llegamos aquí. ¿Qué les diremos?» Verónica apoyó la cabeza en su hombro. «Les diremos la verdad. Que a veces llegar sin nada te lleva al lugar correcto. Que 3 días pueden cambiar una vida entera. Que el mayor tesoro no está enterrado en la tierra ni en el ganado. Está en aprender a perdonarte cuando fallas, en elegir quedarte cuando todo te dice que huyas, y en entender que las cosas rotas, incluyéndote a ti mismo, todavía pueden ser útiles si decides reconstruirlas con paciencia». Se quedaron ahí un rato más, mirando el rancho que habían hecho hogar. El sol bajó despacio, tiñendo todo de dorado y violeta. Abajo, las risas de los niños subieron con el viento suave. La casa esperaba con luz cálida en las ventanas.
Verónica apretó la mano de Bon. Gracias por darme la oportunidad cuando todos esperaban que me derrumbara. Y gracias a ti, respondió él, por quedarte cuando pudiste irte, y por enseñarme que el peor castigo no es lo que te hace el mundo, sino lo que te haces tú mismo cuando te niegas a soltar la culpa. Y así, la mujer que llegó sin nada más que un nombre y 2 hijos perdidos, y el ranchero que abrió su puerta a una desconocida, terminaron construyendo algo eterno. Una familia que creció fuerte en las llanuras abiertas, un hogar que el valle guardó celosamente, un amor que demostró que a veces lo más valioso del viejo oeste no era oro ni tierra, sino 2 personas que eligieron reconstruirse mutuamente, día tras día, hasta que lo perdido ya no pudo tocarlos nunca más. Lección final que puedes llevarte hoy mismo. Lo perdido no siempre regresa igual, pero sí puede volver de una forma mejor. Perdonarte no significa borrar el pasado. Significa decidir que tu vida vale la pena seguir vivida, aunque hayas fallado antes. Porque mientras sigas respirando, sigues teniendo tiempo de hacer algo bueno con lo que te queda. Y a veces, la persona que más necesita tu paciencia, eres tú mismo. Fin absoluto de la historia.